Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy martes 1 de septiembre del 2015, nuestro estudio se titula Felipe en Samaria. Para comenzar vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor. Gracias porque nos das un nuevo día y gracias por permitirnos aprender de tu palabra, de los testimonios de tus hijos como Felipe. Ayúdanos a crecer en fe, en amor para con nuestros prójimos, para así, Padre bendito, cumplir tu voluntad conforme a tus sagradas escrituras. Bendice a cada una de las personas que nos escuchan. Si tienen alguna necesidad, Padre Santo, si hay algún hermano cerca de ellos que pueda proveerles, Padre. Así de igual manera nosotros, Señor, ayúdanos a compartir lo que tú nos has dado, lo que tú nos has prestado en esta vida, Señor. Quédate con nosotros, Padre bendito, y te lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, Felipe en Samaria. Sabemos que la lección de esta semana nos está hablando sobre Felipe como misionero y nuestro texto de memoria es, o para memorizar, es quien nos da la introducción a esta lección. Pero recibiréis poder cuando haya sobrevenido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Amén. Esta palabra del Señor fue una promesa bendita, la cual se cumplió no solo en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en sus discípulos, sino también en hombres que conocieron la palabra de nuestro Padre Celestial, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles, y ellos fueron personas fieles, las cuales al poner en práctica la obra del Señor, al poner en práctica el cristianismo verdadero, ellos llevaron este mensaje a todos los que necesitaban conocer en este tiempo la palabra de nuestro Padre Celestial. Y fueron grandes misioneros y uno de ellos pues es Felipe. El día de ayer vimos cómo fue elegido Felipe como un diácono, como un servidor de la mesa. Sin embargo, nosotros vimos las características, los rasgos que necesitaba un hombre para ser elegido, para servir a las mesas. Eso quiere decir que no debemos de menospreciar el trabajo al cual Dios nos llama, por muy insignificante que parezca el puesto que tengamos tal vez en la iglesia a donde nosotros asistimos, es de demasiada relevancia, ya que es un trabajo y una obra conforme al propósito de nuestro Padre Celestial, no para agradar a los ojos humanos, es conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que nosotros podemos comprender aquí cómo Felipe, siendo un hombre ferviente, un hombre sabio, por la gracia y la misericordia de Dios y porque él tenía la disposición de hacerlo también, porque sabemos que Dios no obliga a nadie, nuestro Señor Jesucristo llama a la puerta, pero no abre la puerta si nosotros no la queremos abrir. Nuestro Espíritu Santo también está con nosotros si nosotros deseamos recibirle, si no, no nos pueden obligar. Ellos pueden entrar a nuestros corazones si nosotros abrimos la puerta, si no, no puede pasar absolutamente ningún cambio, ya que Dios con todo su poder, a través de su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, nos otorga ese privilegio de recibir al Espíritu Santo en este tiempo, pero si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, no nos puede forzar. Y aquí podemos ver el testimonio de un hombre que era ferviente, que era sabio en el nombre del Señor y fue llamado a servir a las mesas. Pero no solo eso, él no se conformó con eso, sino que este hombre también fue a predicar, fue un gran evangelista, porque así lo dice la palabra de Dios, para comprender un poquito cómo es que Felipe salió de servir a las mesas afuera de la iglesia, se puede decir, a predicar la palabra de Dios. Vamos a darle lectura al libro de Hechos, capítulo 8, versos 1 al 6. Y Saulo consentía en su muerte,
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Esto es hermoso, porque imagínense, dice la palabra del Señor, la lección que estudiamos ayer nos dice cómo iba creciendo la iglesia, cómo iba creciendo ese grupo de los primeros cristianos, cómo iba creciendo. Y entonces cuando nosotros tenemos esa emoción de cómo el Espíritu Santo está obrando y está creciendo para la honra y gloria del Señor, la iglesia de Dios, y de repente llega la persecución. Y entonces esto esparció a todos, dice. ¿Y quién era el que encabezaba esta persecución? Tristemente en ese tiempo se llamó Saulo de Tarso. Nosotros ahora lo conocemos también y sabemos que es el apóstol Pablo, un hombre que fue un gran predicador, pero antes de que nuestro Señor lo tomara y lo transformara, él era un perseguidor de los cristianos. Y al ver cómo se comenzó a propagar el evangelio, pues esto los incitó a que ellos persiguieran, amedrentaran, mataran y encarcelaran a los cristianos, no solo a los hombres. Dice que hombres y mujeres eran arrastrados y entregados en las cárceles. Esto fue terrible. Es como para que todos hubiesen dicho, mejor allí dejamos todo, allí paramos. No hay que seguir, sino nuestra vida corre peligro. Sin embargo, vemos que aunque ellos fueron esparcidos por todas partes, a donde iban, ellos anunciaban el Evangelio de Dios. Ellos, los apóstoles, ellos, los diáconos, toda la gente que había creído en el Señor y que había estado siendo perseguida y esparcida de sus lugares en donde ellos tenían un hogar, ellos no les preocupó en dónde llegar. Ellos seguían predicando la palabra del Señor. Y dice que Felipe era uno de ellos. Él fue a la ciudad de Samaria y comenzó a predicar a Cristo a los samaritanos. Y la gente unánime escuchaba atentamente todo lo que Felipe decía y veían las señales que Felipe hacía. Señales que Dios le permitió hacer a Felipe porque él tenía al Espíritu Santo. Y Felipe podía hacer milagros y podía sanar y podía ayudar a las personas y dar buen testimonio porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Él era un hombre de fe. Entonces, aunque Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, la predicación del evangelio no se detuvo. Y Felipe fue uno de los grandes evangelistas que él, a pesar de este momento crucial que se estaba viviendo, él descendió a Samaria y comenzó a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros todavía no vivimos tal vez un momento de persecución, pero si nosotros tuviéramos un momento de persecución, ¿qué es lo que haríamos? ¿Seguiríamos predicando el Evangelio o nos esconderíamos de los enemigos de Dios? Porque sabemos que la lucha no es entre carne y sangre, como lo dice la palabra del Señor. La lucha la libra nuestro Padre Celestial con sus huestes celestiales, porque la lucha es del enemigo de Dios contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no está feliz que nosotros nos acerquemos a Él para que Dios nos corone con la vida eterna. Él no está contento con eso y Él va a luchar siempre por eso y va a hacer que personas inocentes mueran. Pero no debemos de preocuparnos porque dice la palabra que cuando la sangre de un mártir era derramada, como semillas volvían a nacer más cristianos. Eso lo dice el espíritu de la profecía también.
Nosotros debemos de tener fe y debemos de aferrarnos a que si Dios está con nosotros, no debemos de temer. Estos hombres al ser esparcidos, no quiere decir que perdieron ese celo de predicación, del evangelio, ese celo de predicar, de misioneros. No, ellos comprendían realmente la responsabilidad que tenían como misioneros del Señor y sabían que en sus manos llevaban el pan de vida para el mundo que estaba careciendo de este alimento espiritual y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto los motivaba para que ellos siguieran su misión, y nuestro Dios nunca los abandonó, ya que Él obró por medio de ellos, y donde quiera que ellos iban, sanaban enfermos y oían a los pobres y ayudaban a los pobres, ya que los pobres se acercaban por necesidad. Sin embargo, ellos escuchaban el evangelio y aparte pues recibían apoyo de estos grandes misioneros. Y uno de ellos pues fue Felipe, uno de los 7 diáconos que fue expulsado de Jerusalén. Él descendió, cuando fue expulsado de Jerusalén, él inmediatamente descendió a Samaria y él no perdió tiempo. Él comenzó a predicar a nuestro Señor Jesucristo y vemos que dice las Sagradas Escrituras que la gente unánime escuchaba a Felipe, creía en lo que oía de Felipe, y Felipe pues era utilizado por nuestro Padre Celestial y daba señales y prodigios a través de su mano que Dios le había dado al Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo la abnegada labor de los cristianos del pasado debe ser para nosotros una lección objetiva y una inspiración. Los miembros de nuestra iglesia deben ser celosos de buenas obras. Debemos renunciar a las ambiciones mundanales y caminar en los pasos de aquel que anduvo haciendo el bien a toda la gente, a todos los necesitados, y no solo necesitados de salud, sino también necesitados porque vivían en la pobreza. Entonces, con corazones llenos de simpatía y compasión, vemos que estos discípulos, estos apóstoles, estos evangelistas hicieron la obra de nuestro Padre Celestial. Ellos comenzaron a ayudar a comunicar las buenas nuevas a los pecadores, el amor de nuestro Salvador, el que nuestro Señor Jesucristo haya venido a morir por ellos para salvarlos, para darles vida eterna. Ellos se dedicaban con sinceridad a este propósito de evangelizar a las personas, y veían cómo nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu Santo conmovía los corazones, y muchas almas eran ganadas en ese entonces para honra y gloria de nuestro Creador. ¿Por qué? Por la influencia que acompañaba el cumplimiento de una vida genuina de cristianismo de estos hombres. Esto no era cosa del azar, no era una casualidad, es que ellos predicaban con su mismo testimonio, y su fe y su motivación y su valor que tenían para presentarse a pesar de estos momentos difíciles que estaban viviendo como cristianos, era lo que los motivaba. Se motivaban entre ellos, y no solo eso, motivaban a las personas que les escuchaban de tal manera que ellos no temían al creer en nuestro Padre Celestial, al ver a los apóstoles, al ver a los evangelistas, y uno de ellos pues fue Felipe en Samaria. Y nosotros podemos leer también el libro de Hechos capítulo 8, versos del 6 al 15 rápidamente. Dice del 7 al 15, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, el mago,
Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Bien, nosotros vemos aquí cómo creció el Evangelio, avanzó el Evangelio, de tal manera que hombres y mujeres se convirtieron, se bautizaron, y no solo eso, dice que cuando escucharon los apóstoles la gran obra que estaba haciendo Felipe, entonces Pedro comenzó a platicar con ellos, y junto con Juan, bueno, los apóstoles platicaron entre ellos, y entonces enviaron a Pedro y a Juan para que fueran a orar por estas personas para que recibieran al Espíritu Santo. Imagínense el poder con el cual ellos predicaban, de tal manera que ellos no los dejaban solo con el bautismo, sino que como ellos habían tenido el poder del Espíritu Santo en sus manos, querían transmitirlo a los demás también, y no porque ellos podían hacerlo, sino por la fe que ellos tenían. Iban a orar por ellos para que Dios les diera también el poder del Espíritu Santo en la vida de los nuevos creyentes. ¿Para qué? Para que esta misma obra se siguiera esparciendo más y más, y no temiendo en la persecución que estaban viviendo, sino al contrario, reforzando nuevamente y recargando, ¿verdad? Pues toda su energía otra vez, y trabajando en la obra del Señor sin titubear, a pesar de estas malas cosas que estaban ellos viviendo por ser cristianos. Como un refugiado que huía de una persecución religiosa en Jerusalén, Felipe pues no perdió su tiempo, sino él fue a proclamar al Mesías, esperando tanto por judíos como por samaritanos, él fue a predicar. Así que vemos aquí cómo el poder de nuestro Padre Celestial nunca abandona a sus hijos. Y también vemos un testimonio de Simón, que era un mago, que él había muchas ocasiones anteriores había engañado a la gente con sus pues malabares. Sin embargo, cuando él conoce a Dios, cambia su manera de ser, pero aún así tiene todavía ese espíritu de pues de engaño hacia los demás. Mucha gente dice que creyó en él porque él se hacía pasar por un gran hombre, como un gran hombre de Dios. Esto quiere decir que él, como conocía algo de la palabra de Dios, pues les predicaba y quería ser grande y reconocido, pero él buscaba una popularidad humana. Él no buscaba en ese momento, porque no había comprendido en sí, él no buscaba realmente pues una fe que pudiera dar testimonio para los demás. No, él solo buscaba el que la gente lo siguiera, el que la gente le aplaudiera, el que la gente se sorprendiera de sus obras que él hacía. Y creía la gente que era un enviado de Dios, que era un hombre grande. Pero cuando vieron a Felipe y vieron las palabras que él predicaba sobre nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, fue cuando ellos fueron conmovidos y aceptaron y fueron bautizados. Y todo esto provocó que los apóstoles platicaran entre ellos y enviaran a Pedro y a Juan para que también ellos recibieran al Espíritu Santo. Esta es una obra completa. Nosotros, hermanos, si ahorita no tenemos el don del Espíritu Santo en nuestra vida, no tenemos el don de sanidad para los demás, pues que los frutos del Espíritu, ¿verdad? Es porque nuestra vida carece de una transformación, de una conversión, de una fe inquebrantable, de la cual, aunque seamos perseguidos, pues mantengamos esa fe aún más allá de lo que nuestra mente humana sea capaz de imaginar. Estos hombres fueron valientes. Felipe fue un hombre valiente. Felipe, a pesar de toda la angustia que se vivía en ese momento, él no dijo, pues vamos a escondernos y cuando pase la tormenta ya salimos a predicar. No, él bajó e inmediatamente hizo la obra del Señor. ¿Por qué?
porque vemos las características por las cuales él fue elegido como diácono. Un hombre sabio, un hombre lleno del Espíritu, un hombre prudente, lleno de conocimiento de la palabra de Dios. Y creo que si nosotros analizamos nuestra vida, nuestros corazones, si tenemos todo eso, podemos hacer las mismas obras que hicieron estos grandes hombres, este gran evangelista como Felipe, y podemos estar seguros de que si nos persiguen, enseguida vamos a comenzar la obra en un nuevo lugar sin temor a lo que viene detrás de nosotros, porque sabemos que lo que nos espera adelante es mucho mejor que lo que viene persiguiéndonos. Sabemos que nuestro Padre Celestial es más poderoso que el enemigo. Así que Dios nos invita el día de hoy a tomar este testimonio, analizar nuestra vida. ¿Qué nos falta? ¿De qué carecemos? Pero Él dice que si alguno tiene falta de espíritu, pídala al Señor. Entonces, todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, se nos será concedido. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y podemos encontrar muchas palabras de amor, de consuelo, de fe, de ánimo para nosotros en las Sagradas Escrituras, para prepararnos, para no claudicar, para no desfallecer en momentos difíciles. Aquí conocemos a un Felipe que él evangelizó a los samaritanos, no importando que él iba a ser perseguido, a él no le importó. Y bueno, le agradecemos a Dios, esperando que esta lección nos ayude en nuestra vida espiritual a reflexionar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo. ¿Sabemos realmente lo que estamos haciendo? Y si lo estamos haciendo, pues que Dios los bendiga y nos bendiga a cada uno de nosotros para que concluyamos la obra que el Señor nos dejó en nuestras manos. Gracias por acompañarnos. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Les invitamos a nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.net. Pueden dejar allí sus pedidos de oración, alguna pregunta, algún comentario y bueno, les agradecemos. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentre.